Amigos, amigas, es un gusto estar con ustedes nuevamente esta semana en su programa de Espíritu y Materia de Canal 37 Extra Plus. Semanalmente vamos a su hogar los días lunes, miércoles y sábado a las 8:30 de la noche y los días domingo a las 12 del día. Soy Francisco Picado, director de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Estoy situado para que nos visiten de donde fue el Cinerex, 75 Varas al Lago, mano derecha, en la colonia Salvadorita o Cristian Pérez. También algunos me dicen que mejor esta dirección, de los semáforos del Colonial, 2 cuadras y 15 varas al sur, a mano izquierda, en la misma colonia Salvadorita o Cristian Pérez. Ahí los atendemos sus problemas de salud en cuanto a diagnóstico, diferentes diagnósticos, diagnóstico cuántico de resonancia magnética, diagnóstico por manejo del péndulo y la ideología, diagnóstico también por reflexología. Hay diferentes maneras, por el iris. Aceptamos una de ellas y damos su diagnóstico y por supuesto su tratamiento. También tenemos acupuntura y electroacupuntura, ventosas y masajes de todo tipo, de los más comunes, masaje relajante, masaje reductor, masaje de drenaje linfático, masaje reflexológico, etcétera. También shiatsu. Los atendemos todos los días, de lunes a sábado, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Llamen para hacer, por favor, su cita. También tenemos cursos todo el año, de enero a junio, medicina natural integrativa, para que usted pueda hacer consultas en su familia y también a las personas que lo soliciten. Además, acupuntura de julio a diciembre. Eso los días sábados por la tarde, de 1:30, a 4:30. Y también las mañanas, diferentes tipos de cursos de masajes, de enfermería para adultos mayores, etcétera. Llamen para informarse, por favor, y aprender estos temas y estas terapias sirve para su familia y también para que obtenga unos recursos extras para su presupuesto o su hogar. Amigos, estamos en la serie de los órganos, de los sistemas del cuerpo humano. Ya hemos avanzado en algunos. Si se recuerdan, avanzamos en el sistema tegumentario, que tiene que ver con el piel, el cabello y las uñas. Después le pusimos al muñeco, como he dicho, resistencia, dureza, y hablamos de los huesos, o sea, el sistema óseo. Pero ese sistema óseo no iba a caminar si no le ponemos los músculos, que junto con los huesos son los que le dan la movilidad, el movimiento a nuestro cuerpo, a ese esqueleto. Y además necesitamos que ese órgano que estamos hablando tenga, como quien dice, resistencia, que pueda moverse. Y en ese sentido necesita conocer el sistema nervioso, como hemos visto. Entonces, hoy vamos a hablar de el sistema de los órganos del cuerpo. Se dice que tenemos 5 sentidos. Te faltan los 5 sentidos, se le dice a una persona cuando está actuando torpemente. ¿Por qué tenemos los sentidos? Tenemos los sentidos porque, como ya vimos también, el cerebro, el sistema nervioso, es el que coordina los músculos, coordina los huesos, coordina la sensibilidad de la piel, pero tendría que coordinar teniendo como unos radares, teniendo como unos sensores, teniendo aspectos que le van a ordenar y le van a proteger. Entonces, los órganos de los sentidos es una maravilla, porque ellos nos hacen posible que el cuerpo, a ese nivel que lo vamos estudiando, pueda saber dónde se dirige. Está bien que tenga piernas y que tenga brazos, pero si no mira, no sirve. Está bien que tenga fortaleza, sus músculos y todo lo demás, y sensibilidad nerviosa, pero si no sabe lo que está pasando alrededor porque no tiene oído. Está bien que tenga todo, pero si no sabe oler para saber dónde está y qué está pasando, tampoco. Y si no tiene sensibilidad por el tacto,
pues sería como un palo que no tiene sensibilidad. Y si para alimentarse no hubiera la selección de sabores y de olores, incluyendo los que tenemos, comer sería como comer aserrín, no tendría ningún sentido. Entonces el cuerpo humano es tan sabio, ha sido hecho tan sabiamente, que tenemos los que llamamos 5 sentidos, aunque algunos psicólogos especialmente hablan de más sentidos, hasta de 14 sentidos, pero eso es como ahora se habla de tantos sexos, ¿verdad? Que hay tantos tipos de sexo, pero fundamentalmente es eso, porque se habla del sentido kinestético. El sentido kinestético es el equilibrio que tenemos, la capacidad que tenemos para distinguir dónde nos movemos, pero también sabemos que está en el oído. O también se habla del sentido sexual, pero eso lo dan las hormonas en su momento. Entonces nos quedamos mejor con los 5 sentidos famosos, ¿verdad?, que tenemos. Voy a hablar un poco de esos sentidos, sin embargo, también lo vamos a ver más tarde por una ilustración de videos para que tengamos una percepción un poco más dinámica. Hablemos pues de una vez, el sentido de la vista. Yo no sé si es uno de los sentidos más grandes que tenemos. O sea, perder la vista es como perderlo todo. Tenemos que buscar sustitutos. La vista nos abre la ventana al mundo, a la naturaleza, a los seres que queremos, a lo que pasa, a los colores, a la asociación de cosas. Entonces, la vista es un órgano súper especializado, que debemos cuidarlo. Las cámaras de televisión, las cámaras que se toman fotos, aún las digitales, las cámaras de todos los tiempos, no es nada más ni nada menos que un facsímil de lo que es nuestro ojo. Nuestro ojo está compuesto por varias partes muy importantes. Lo más grande es el globo ocular, que es como una chibolita que tenemos, donde por dentro es como una cámara. Tiene ahí lo que se llama la retina. La retina está en torno internamente del ojo, y ahí tiene una alta sensibilidad que con el nervio óptico logran formar la imagen de una manera inversa, pero que con los otros sistemas que tenemos la manda por el nervio óptico, como dije, a la parte trasera de nuestro cerebro, y ahí como que se informa el cerebro de lo que está viendo. Pero antes de eso tenemos el iris, que es lo coloreado del ojo, que sirve para modificar la luz, y también en la ideología que nosotros estudiamos es para ver el sistema patológico de las personas. Tenemos también, y también para saber refractar la luz o cambiar la luz. Y el cristalino, que le tenemos ahí donde decimos la niña del ojo, es un lente que con el tiempo se gasta, y por eso nos da la presbicia y por eso nos da la catarata. Ese cristalino es el que adapta poco a poco, en cada momento, miles de veces, la imagen para que pueda entrar. Y además de eso tenemos la córnea, que también protege toda esa estructura, y la esclerótica, que es lo blanco del ojo. Bueno, todo eso, ustedes ya lo han estudiado posiblemente, pero lo estamos recordando que todas esas estructuras tienen que trabajar al 100. Tenemos los músculos ciliares que están aquí a las orillas, que ellos hacen que el ojo se mueva y se adapta a los diferentes impulsos eléctricos. Ahora les quiero decir algo que cuando doy la clase a los alumnos les sorprende, y yo siempre digo que los colores no existen, o ustedes piensan que existen. Los colores no existen, son reflejos que tenemos en nuestro ojo, reflejos eléctricos que se van a unas estructuras que se llaman conos y bastones. Ellos están frenéticamente moviéndose y hacen que eléctricamente hacen esa vibración al cerebro como del color, a tal grado que si nosotros cerramos los ojos no vemos ningún color porque no hay el haz de luz que entra. Y si nosotros, como hizo Newton, hacemos un disco y le ponemos todos los colores y le damos vuelta, resulta que lo vemos blanco, porque no tiene la habilidad el ojo de poder captar esa velocidad.
tiene la habilidad de captar casi 16 imágenes por segundo y para formarlas unos 32. Entonces esa información llega al cerebro y por eso es que tenemos eso. Hay una enfermedad que se llama daltonismo por un señor Dalton que descubrió, y es que algunas personas no miran todos los colores o no los miran completamente. Hay personas que solo ven en blanco y negro, como algunos animales. Entonces, todas esas maravillas que tiene el ojo, nosotros debemos saber cuidarlas. Y también se nos provee en nuestro cuerpo de las cejas. Las cejas son como un antimotín que está defendiendo, ¿verdad? Que no entre en basura, que no entre mucho aire, que no entre cualquier cosa, y nomás cerramos los ojos cuando las cejas detectan o sienten una presencia que es extraña. Igualmente las cejas hacen que el sudor no entre aquí, o que cualquier producto, cualquier animalito que anden. Por eso las personas que son de Oriente, ustedes ven que tienen unas grandes cejotas, es porque ellos están en el desierto y allí tienen más acechanza de esos elementos. Bueno, amigos, se está poniendo interesante la cosa y solo hablamos de un poco de la vista. Posteriormente vamos a hablar de algunas enfermedades de la vista, pero para que vayamos, como quien dice, calentando motores, vamos a ver un video que nos va a hablar un poco de los sentidos en general y yo voy a continuar después matizando algunas de esas ideas. Corre video, estudio. Los principales sentidos son el tacto, el oído, el gusto, el olfato y la vista. Tacto. El principal órgano a quien reconocemos por el sentido del tacto es la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos, pues recubre toda la superficie de nuestro cuerpo. Consiste en 3 capas de tejido conocidas como la epidermis, la más externa, la dermis, la capa de la mitad, la hipodermis, la capa más interna, más cerca de los músculos, de los huesos y las venas, los vasos y las arterias. En estas capas de la piel existen células que funcionan en la detección de las sensaciones táctiles, las cuales están conectadas con nervios que transportan las señales externas hacia el cerebro. Dichas células perciben no solo el tacto, sino también la presión y la vibración. El oído. Somos capaces de escuchar gracias a los oídos, órganos también involucrados en el sentido del equilibrio. Nuestros oídos se encargan de traducir para el cerebro la información que les llega en forma de ondas sonoras en impulsos nerviosos que el cerebro entiende. La audición es un sentido muy importante y está especialmente desarrollado en aquellas personas que por alguna razón no pueden ver, así como en muchos animales que dependen de esta para alertar la presencia de otro ser vivo a su alrededor, por ejemplo. Cada uno de nuestros 2 oídos está compuesto por 3 regiones anatómicas. El oído externo, compuesto por la aurícula, donde van los aretes, y un canal auditivo externo de corta longitud. El oído medio es una cavidad ósea estrecha, llena de aire, atravesada por una cadena de 3 huesos muy pequeños, el martillo, el yunque y el estribo. El oído interno es un complicado sistema de pasadizos llenos de líquido ubicados en la porción petrosa del hueso temporal. Para el oído externo se colectan las ondas sonoras y se proyectan hacia la membrana timpánica, lo que convierte la energía sonora en una vibración que genera a su vez una vibración en la cadena de huesecillos en el oído medio. Gusto. Somos capaces de percibir el gusto de los alimentos y de otras cosas gracias a la lengua, que es el órgano fundamental para la gustación. La lengua tiene en su superficie una serie de abultamientos llamados papilas, que son las estructuras que sostienen los receptores o bulbos gustativos. Nuestra lengua tiene al menos 4 tipos diferentes de papilas. Las papilas circunvaladas o caliciformes, que están acomodadas en forma de V apuntando hacia la garganta. Son las más grandes de los 4 tipos de papilas y se encargan de identificar los sabores amargos. Olfato. El sentido del olfato está íntimamente relacionado con el sentido del gusto y depende de unos cilios similares a un pelo que se encuentran en el epitelio de nuestra cavidad nasal, la parte interna de nuestra nariz.
Estos cilios, que tienen receptores sensoriales especiales, son capaces de percibir moléculas químicas en el aire que se unen a estos, estimulando al cerebro con información que éste interpreta como un olor. Vista. Con los ojos podemos ver, pero la visión dista de ser un proceso sencillo, lo que podemos entender estudiando la compleja estructura de dichos órganos. Los ojos tienen diversas partes. La parte blanca del ojo se conoce como esclerótica y se encarga de proteger el globo ocular. Lo que vemos en el centro del ojo, ese punto negro, se llama pupila y es nada más y nada menos la abertura por la que la luz entra hacia el ojo. Cuando decimos tiene los ojos azules o los tiene marrones, estamos hablando del iris, que es la parte coloreada del ojo que rodea la pupila. Aunque no lo parezca, esta parte del ojo se encarga de controlar la cantidad de luz que entra por la pupila, pues tiene la capacidad de reducir o aumentar su diámetro. En la parte frontal del ojo existe una capa transparente que se conoce como la córnea y que cubre tanto la pupila como el iris. Detrás de cada pupila está el cristalino o la lente clara, que ayuda a enfocar la luz hacia la región posterior del ojo, donde está la retina. La retina, finalmente, es la porción del ojo que es sensible a la luz. La retina tiene más o menos 10 capas de células que trabajan en conjunto para detectar la luz y convertirla en las señales eléctricas que nuestro cerebro entiende mejor. Amigos, están maravillados como yo, ¿no es cierto? Ya vieron cómo trabaja el ojo, de una manera pues rápida, solo para recordar o remarcar. Vamos a hablar un poco ahora de otro órgano súper interesante, y es el oído. El oído es nuestro radar, es nuestra parabólica, y se parece, miren. Y los animales más, algunos animales. Nosotros tenemos el sentido del oído, que está aplicado siempre al cerebro. Se dice, volviendo al tema anterior, que no miramos con los ojos, miramos con el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es al final el que hace la imagen y la procesa y la asimilamos. Los otros aspectos solo son instrumentos para que llegue ahí. Igual nuestro sentido del oído. Tenemos un oído externo, que es la oreja hasta donde llega el tímpano. Después tenemos un oído interno y después tenemos un oído medio y tenemos un oído interno. Cada uno tiene su especialidad. La especialidad de este es que las ondas sonoras o acústicas llegan por estas circunvalaciones, llamémosles, por este mapita que se hace, llega ahí al oído. Y también en el oído tenemos ciertas estructuras que nos hacen protegernos si nos quiere entrar algo al oído. Entonces ahí se procesa de una manera medio filtrada el mismo sonido y pasa al tímpano. El tímpano es como un tamborcito tan sensible que hace que unos huesecitos que hay adentro, que se llaman el yunque, el martillo y otro nombre, hay otro, y los estribos hacen que ellos vibren, y al vibrar hace que las partes, los nervios que están allí, se pasen directamente a la cóclea, que es otra parte del oído interno, y la vibración que hay allí, que pasa por unas circunvalaciones de esta manera, llega al nervio auditivo y llega pues al cerebro, donde se forma el oído. Nosotros podemos detectar miles de sonidos, pero existe un umbral, ¿verdad? Como sabemos, los graves, los agudos, ya sea en cualquier tipo de cosa. Nuestros oídos tienen también otra capacidad, y es que tienen internamente el sentido del equilibrio. Quizás nosotros pensamos que el sentido de equilibrio está en nuestros músculos. No, está en nuestra cabeza, como en un nivel de un carpintero, de un albañil. Ellos tienen unos pelillos, y esos pelillos se van para un lado, se van para otro, y van haciendo que nosotros tengamos no es que cierto, sino equilibrio. Si nosotros tenemos una contunción, un golpe o un desajuste metabólico o nervioso, nos desmayamos por varias razones, entre ellas porque el sentido de, si nosotros por ejemplo nos ponemos a dar vueltas en un carrusel, dar vuelta y dar vuelta, nos mareamos. ¿Por qué? Porque igual que la vista, que no pudo captar las células
todos esos movimientos también el oído no los puede captar y nos puede dar hasta vértigo y al mismo tiempo también un poco de asco, como se dice. Entonces, el oído, somos dos oídos, son dos ojos. Se dice que Dios nos hizo dos de cada uno. Si nos falla uno, nos queda el otro. Trabajan independientes, uno y otro. Y eso hace que nosotros podamos estar tranquilos y seguros donde estamos. Si no tuviéramos, como dije, los oídos y ni los ojos, estaríamos fritos, ¿verdad? A merced que alguien nos conduzca, a merced que alguien nos diga algo. No podríamos detectar qué está pasando en nuestro ambiente. Igualmente, tenemos el sentido del olfato. El olfato es una maravilla como todos. Nosotros vemos aquí la nariz, quizás no le damos mucha relevancia, pero todo esto se une arriba en los nervios y en las partes principales del hipotálamo de nuestro cerebro, y ahí hay como que está esperando, hay unas estructuras y unos sistemas nerviosos y células olfativas que ellas, como que si fuera un escáner, saben distinguir unas cosas de otras y vienen los olores. Pero una cosa importante en los olores es que también evocan nuestra parte psicológica, digámoslo de esa manera, y se llama entonces, en medicina natural lo llamamos aromaterapia. Un premio Nobel ya hubo por descubrir cómo es que las células llegan al cerebro y usted se puede recordar de un perfume que usaba su abuelita. Cuando siente ese perfume, mi abuelita, dice que tan buena que era. O tuvo una novia y dice, ay, este perfume me recuerda a esta bandida, si ya pasó el noviazgo. O siente un aroma a comida viviendo en el extranjero y ahí nomás se traslada a la casa cuando estaban haciendo su gallo pinto, por ejemplo. Entonces, los olores nos traen recuerdos, pero no solo nos traen el recuerdo, emocionalmente activa nuestras hormonas y nos hace felices o infelices. Por eso en la aromaterapia nosotros en los masajes ponemos ciertos aromas y le preguntamos a la persona qué le parece este aroma, porque puede ser que es uno que no le trae buen recuerdo. Entonces el aroma y los olores como tales son importantes. Inclusive cuando una persona está enferma, su aroma no es el mismo. Cuando una persona está haciendo sexo, echa un aroma diferente. Cuando una persona está durmiendo, y diferente. O sea que tenemos como una empresa, una fábrica de aromas y feromonas también. Entonces, el sentido del gusto es muy importante. Ahora con el COVID mucha gente perdió el sentido del gusto, porque hay una estructura inmediatamente después del paladar arriba que se neutraliza y puede pasar tiempo, porque tiene que ver con una conexión nerviosa y no necesariamente con las papilas, llamemos gustativas. Otro órgano importante es el sentido del gusto. El otro es el olfato, que se parecen, y el gusto. En la lengua tenemos cantidad de papilas, es decir, de unas estructuras muy pequeñas, redondeadas o alargaditas, pero solo se ven con microscopio, que ellas están esperando qué va a llegar. Si llega ácido, si llega amargo, si llega dulce, si lleva almizcle, qué tipo de sabor llega. Y ellos hacen una elaboración bioquímica y establecen allí una sensación cerebral que hace distinguir si eso es agradable o no es agradable. Se dice que los antiguos, se dice también, que nosotros perdimos la capacidad de olfatear. El hombre primitivo, cualquier cosa que le dan, y todavía nosotros hoy le dan una cosa, ¿qué es lo que hacemos? Es nuestro laboratorio. ¿Y qué es lo que hacemos también? Queremos probar con la lengua. O sea que ese fue nuestro probador, pero la modernidad nos ha llevado a perder. También la audición la llegamos a perder por los audífonos, la llegamos a perder por la bulla exagerada, por la maquinaria de una empresa, por el ruido exuberante, perdemos las capacidades. Entonces, volviendo pues al gusto, es también maravilloso. Si no hubiera el olfato, ni hubiera el gusto, aunque viéramos la comida suculenta, rica, de nuestra casa o de donde estuviera, no nos motivaría.
Fíjense que cuando nosotros vemos, por ejemplo, un plato favorito, voy a decir una carne asada, un pollo asado, enseguida las glándulas salivales empiezan a trabajar diciendo, bueno, a comer. Un limón que exprimamos, enseguida, con solo pensarlo, un limoncito así verdecito, yo estoy seguro que están salivando algunos de ustedes, porque los estímulos cerebrales hacen que nuestras glándulas empiecen a trabajar. Por otro lado, finalmente tenemos el sentido del tacto. El sentido del tacto va con la piel, como hablamos antes, y eso, no todo el tacto es igual en todo el cuerpo. En los dedos tenemos más sensibilidad, en los pies tenemos más dureza, en las diferentes partes de nuestro cuerpo son más sutiles las conexiones que se hacen nerviosas para sentir dónde estamos y cómo estamos, para sentir la temperatura, también muchas veces tiene que ver con el miedo, y eso es muy importante. Para continuar viendo este tema, amigos, vamos a ver un video, pero donde vamos a hablar de las enfermedades que se dan con los órganos de los sentidos. Corre video. Queridos estudiantes, ya hemos conocido los sentidos, su estructura, su importancia y su funcionamiento. En esta ocasión vamos a conocer las enfermedades más comunes. Estas enfermedades pueden ser causadas por diferentes motivos, entre ellas infecciones por microorganismos, causas genéticas, falta de higiene o malos hábitos. En el sentido de la audición, una de las enfermedades más comunes es la otitis, que consiste en una inflamación del oído medio. Se puede observar secreción de pus que causa mucho dolor. Otra enfermedad es la sordera, que es la dificultad para escuchar. En el sentido de la vista, ustedes han observado que hay muchas personas que usan lentes. Es porque tienen una dificultad en la visión. Pero también nosotros hemos experimentado en algún momento un enrojecimiento en los ojos, que es la conjuntivitis. En algún momento ustedes han visto repentinamente en su piel manchas, ronchas y picores. A esta enfermedad se le llama urticaria. Es una enfermedad del sentido del tacto. El sentido del olfato. Tenemos la rinitis, que es una inflamación de la membrana mucosa de la nariz. Hay mucha secreción nasal, congestión y dificultad para respirar por la nariz. Observen esa lengua. Es el órgano del sentido del gusto. Se le llama glositis. Esta enfermedad es una alteración de la superficie de la lengua que se puede hinchar, cambiar de color, de textura, con o sin sensaciones de picor, calor o aspereza. Por todas esas enfermedades que ya hemos mencionado, los sentidos necesitan cuidados. Los invito a cuidar la piel, no tener contacto con líquidos peligrosos, tener cuidado con la electricidad y el fuego, lavarse las manos con frecuencia y bañarse todos los días. Para el sentido del gusto, cuyo órgano es la lengua, tenemos que tener mucho cuidado con las comidas muy frías o muy calientes y cepillarnos los dientes y la lengua por lo menos 3 veces al día. Les recomiendo, para cuidar el sentido del olfato, no introducir palitos a la nariz, no concurrir por sitios donde hay mucha basura y no inhalar productos de olor muy fuerte. Para cuidar la vista, tenemos que practicar medidas de higiene, luz suficiente cuando vayamos a leer o a estudiar, usar gafas de sol y visitar al oftalmólogo si tenemos algún problema. Para cuidar los oídos, les recomiendo lo siguiente: limpiarse los oídos cuando te duches y secarlos bien. No introducir en los oídos objetos punzantes. No escuches música muy alta, sobre todo cuando utilices auriculares. Y si tienes molestias en los oídos, hay que visitar al doctor.
Amigos, esperamos que no están muy preocupados. Tenemos que cuidar, como un niño tierno, por decir así, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cuerpo, de no tener quemaduras, que perdamos sensibilidad, enfermedades que perdamos sensibilidad, como la diabetes. Tenemos que cuidar nuestro sentido del gusto, en el sentido de manejar nuestro espacio bucal en perfectas condiciones, nuestro sentido del gusto. Las personas que inhalan, ¿cómo se llama?, cocaína, que inhalan cigarros, que inhalan todo esto, están deformando su sistema olfatorio y del gusto. Entonces, a cuidarnos de las enfermedades, y en nuestra clínica, como digo siempre, voy a echar mi comercial, nos tienen a la orden para tratarnos en cualquier problema de este tipo. Les adelanto, cuando son problemas oftalmológicos, yo los veo, pero hay que ir donde el oftalmólogo. Cuando son problemas auditivos, algunas veces, por la experiencia que tengo, funciona el otorrinolaringólogo en algunas cosas. Otras veces nosotros tenemos terapias también importantes para eso. Y en los otros sentidos, soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos, pues, para atenderlos, de donde fue el Cine Rex, 75 varas al lago, mano derecha, y también de donde los semáforos del Colonial, 2 cuadras y 15 varas al sur. Ahí los esperamos. Amigos, que tu alimento sea tu medicina, y tu medicina tu alimento. Hasta la próxima.